If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge. From worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. Fíjense que hace días me invitaron a dar una conferencia a un colegio y hablaba con papás de preescolar. Y una de las cosas que con más frecuencia me plantean los maestros de preescolar, de kinder, del jardín de niños, es que es muy claro cómo se hace un planteamiento siempre de cuando le dan una queja a los papás del comportamiento de los niños, hay, dicho de una manera o de otra, la respuesta de los papás es que está chiquito. Entonces, que es normal, está chiquito. Como si hubiera esta idea de que como están chiquitos, todavía no se les educa. Porque están chiquitos, todos los comportamientos se consideran normales porque está chiquito. Y entonces hay una pregunta que consistentemente yo hago de ¿cuándo piensas entonces que se tiene que empezar a educar a un niño? Que es una pregunta que va y viene, porque también me la hacen a mí. ¿A partir de cuándo empezamos a educar a un niño? Y mi respuesta siempre es contundente, desde que nace. ¿Cómo desde que nace si es un bebé y no entiende? Claro que entiende. Pasa a un bebé a dormir a tu cama, sácalo de la cuna, pásalo a dormir a tu cama o duérmelo en brazos y vamos a ver si después se va a querer dormir en su cama y no te va a llorar eternidades para que lo saques y lo vuelvas a mecer antes de dormirlo. Claro que entiende. No entiende desde el raciocinio, desde el vocabulario, pero entiende desde la experiencia. A los niños se les duerme, se les educa desde que el bebé nace. Se empiezan a acostumbrar a aquello que tú le vayas enseñando a través de su propia experiencia. Por lo tanto, claro que un niño es educable desde que está muy pequeñito. Pero los papás tienen con mucha frecuencia la idea de que hasta que le hablas y entiende el vocabulario y los grandes sermones que les echamos, que entonces el niño ya entiende y por eso te enojas cuando le dices, pues ¿cuántas veces quieres que te lo diga? Pero es que el niño no entiende por lo que le dices, sino por lo que hace, por lo que experimenta. De ahí el dicho de que aprendemos por experiencia. Así es que, sí, no importa lo chiquito que esté tu hijo, cuando presenta un mal comportamiento, tiene que vivir una experiencia como consecuencia. Lo que sí importa es que la consecuencia sea de acuerdo a la edad. No le vas a poner la misma consecuencia a un pequeñito de 6 meses que a un niño de 2 años, que a un niño de 4, que a un niño de 8, que a un niño de 12, de 17 o de 25. Las consecuencias cambian de acuerdo a la edad. Pero todo niño, por pequeño que sea, tiene que pagar las consecuencias de sus actos. Fíjense que uno de los temas que como tal no hemos abordado nunca aquí en Chayo Contigo es el impacto de los diagnósticos médicos, tanto de salud física como de salud mental. Y es un tema bien interesante porque evidentemente hay todo tipo de diagnósticos. Hay diagnósticos que nos tranquilizan, sí, aunque parezca iluso pensarlo, porque si eres de las personas que ha vivido la incertidumbre de que nadie da con lo que tienes y de pronto
te dan un diagnóstico y dices, ay, al fin ya sé lo que tengo y por lo tanto ya sé cómo se trata y ya sé qué tengo que hacer, te da tranquilidad, porque algo que dificulta mucho a los seres humanos la vida es la incertidumbre. La mente es muy canija y cuando no tenemos un diagnóstico genera un nivel de ansiedad terrible. A veces el diagnóstico te da tranquilidad, porque por lo menos te dice por dónde tienes que caminar, pero sí también a veces el diagnóstico te genera una ansiedad terrible, sobre todo si es un diagnóstico fuerte, un diagnóstico que puede poner en riesgo tu vida y que puede traer o una enfermedad con la que vas a vivir el resto de tu vida, o una enfermedad que incluso puede cuestionar si vas a vivir o no. Lo cierto es que los diagnósticos nos ponen de cabeza, tienen su parte buena, pero también tienen su parte mala. Y tienen su parte buena en términos de marcar un camino por el que vamos a proseguir. Nos dicen qué hacer, nos dan un diagnóstico, sabemos que sigue, pero por el otro lado también tienen una parte mala en términos de que a veces se nos olvida que hay una persona en el diagnóstico y de pronto la persona se vuelve el diagnóstico completo, ¿no? Y entonces, sea físico o sea mental, de pronto la persona pierde personalidad y acaba siendo la diabética en lugar de la persona con diabetes. Acaba siendo la epiléptica en lugar de la persona con epilepsia. Acaba siendo la anoréxica cuando se trata de trastornos mentales en lugar de la persona con anorexia. Y tenemos que tener mucho cuidado en cómo nunca hacer que la persona se vuelva el diagnóstico que tiene. Porque el diagnóstico cambia a la persona, cambia a la familia, impacta a la familia y se requiere toda una red de apoyo para poder hacer un proceso de acompañamiento cuando el diagnóstico es un diagnóstico que viene a transformar la vida y genera miedos, genera incertidumbre, pone en el centro muchas veces a la persona enferma y se nos olvida a quien cuida a la persona enferma, o se recarga demasiado en la persona que está cuidando y la red de apoyo a veces adjudica a una sola persona todo lo que tiene que ver con el cuidado de quien está teniendo la enfermedad. Así es que esto es todo un tema en la vida de un ser humano. Y si lo has vivido, sabes perfectamente de qué estoy hablando. Le comparto que me sucedió algo. Una persona con la que laboro, al hablar conmigo, se dirigió hacia mí con un sobrenombre. Al escucharla, mi respuesta fue: no me digas así. Nuevamente se presentó otra situación en la que hizo comentarios sobre mi peso e incluso cuestionó mis preferencias sexuales. Lo último fue cuando le pareció que era bueno que yo viera una conversación que tenía con otros compañeros en los que había burlas. Desde un inicio la comunicación con esta persona no ha sido la adecuada. Traté de no darle importancia. Sin embargo, me doy cuenta que he estado pensando mucho en la situación. Me parece que en la vida siempre va a haber personas que ante una molestia eligen responder así. Pero la verdad es que no me gusta tener que coincidir con este tipo de gente. Y me gustaría saber la opinión que tiene usted. Mira, sin duda alguna, uno de los grandes retos en la vida es la relación entre compañeros de trabajo. Es todo un tema. Entre más grande es un espacio de trabajo y más variedad de compañeros tenemos, siempre va a haber toda una serie de situaciones en donde cada quien interpreta de forma distinta por qué el otro hace lo que hace, dice lo que dice y se relaciona con nosotros de la manera en la que se relaciona. Y aquí
viene algo que yo he comentado en muchas ocasiones en el programa. Las cosas no son de una manera o no son necesariamente como nosotros las vivimos. Lo cierto es que percibimos las cosas y las interpretamos de acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo a de dónde venimos, cómo las vemos, cuál es nuestra historia, cómo hemos tendido a ser educados. Y en ese contexto, no siempre cómo interpretamos las cosas está relacionada con la intención que la otra persona tiene. Por eso es tan importante que podamos ser claros y lo más asertivos posibles en la manera en la que le decimos al otro lo que pensamos y lo que opinamos. No sé si trabajas en una empresa, si trabajas en un lugar pequeño. Lo cierto es que creo que esta es una relación o una interacción en donde vas a necesitar establecer límites continuamente. Es decir, no me hables o no te refieras a mí así. La siguiente vez que hizo comentarios sobre tu peso y que cuestionó tus preferencias sexuales, espero que también le hayas respondido: mira, no tenemos una relación para que te tomes esas atribuciones. El día que quiso que vieras esa conversación, no me interesa este tipo de situaciones, en fin. Y cuando de plano esto pues no parece entenderlo, entonces pues hay que reportarlo con el jefe inmediato y decirlo abiertamente para que pues reciba la llamada de atención de quien corresponde. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues puede pasar que esta mujer tenga formas muy torpes de querer tener una interacción contigo, que quiera tener una manera de relacionarse contigo más cercanamente y le faltan habilidades sociales apropiadas para hacerlo. Puede ser que te quiera molestar, que sea de estas personas que nada más está buscando cómo molesta a los otros por la historia de vida que tiene. La realidad es que puede haber múltiples explicaciones. La verdad la conoce ella. Pero sí, el tema sería: ¿qué te mueve a ti? ¿No? ¿Por qué? ¿Y qué pasos quieres dar para marcar un alto más definitivo? Tengo un nieto de 1 año y medio. Desde los casi 10 meses empezamos a ver que cuando se enoja o hace berrinche, se pega en la cabeza con sus manos. Y si está en su silla, se avienta para atrás y se pega. O si está en el piso y se agacha y le pega al piso. Alguien nos sugirió que buscáramos ayuda. Ya nos está preocupando. Él convive muy poco con su papá. Como 2 veces al mes lo viene a ver. Ojalá nos pudiera ayudar con un consejo. Sin duda, tiene un gran temperamento. Y va a haber que apoyarlo y ayudarlo, pero en la forma en la que lo contenemos ante el tema del berrinche. Cuando claramente la reacción es ante situaciones que lo frustran, de lo que estamos hablando es de un pequeñito que tiene un gran temperamento y que no puede controlar sus impulsos a la hora que está muy frustrado, muy enojado. ¿Qué necesitamos hacer? Contenerlo físicamente. Es decir, hay que detenerle sus manitas cuando se está pegando, cuando está sentadito en su silla y se echa para atrás. Bueno, pues hay que ponernos nosotros atrás de él para evitar que se vaya a caer o se vaya a golpear. Y cuando anda caminando y se echa al piso, sostenemos su cabecita para que no se vaya a golpear o a lastimar contra la pared o contra el piso. A veces los podemos también abrazar, cuidando que no nos vayan a lastimar a nosotros, porque avientan patadas, cabezazos y bueno, salimos lastimados nosotros. Se les contiene. Pero una de las situaciones que necesitamos hacer claramente es guardar silencio nosotros. Cuando los niños están muy pequeñitos y lloran de esa manera y están tan frustrados, escuchar nuestra voz resulta frustrante. Y
solo toleran su propio ruido. Muchas veces cuando nosotros les hablamos, ellos gritan más fuerte. Porque si hay algo que está sucediendo es que el oído es uno de los sentidos que no puede descansar. No hay manera de no escuchar. Entonces, si le dijimos a algo que no, o se enojó porque algo se le rompió, porque algo se le cayó, por lo que sea, y nosotros le hablamos, el sonido le está generando más frustración. Y tratar de calmarlo, lejos de tranquilizarlo, lo exacerba más. Entonces, si lo podemos abrazar, deteniendo sus piernas, sus bracitos y la cabeza, que a veces queremos alejar la cabeza y entonces solo agarra vuelo y nos da un cabezazo. Entonces lo que necesitamos hacer es pegar nuestra cabeza a la de él para que nuestra cabeza se mueva junto con la de él y no haga distancia de nuestra cabeza y nos pegue, porque se vuelve muy doloroso para quien lo está tratando de contener. Y a veces solo hacer este sonidito es lo que muchas veces va tranquilizando a los niños hasta que se calma. Ya cuando está tranquilo, le decimos que lo queremos y lo ayudamos a que se acabe de tranquilizar, y ya después es cuando platicamos con él. Pero así como terapia o cosas de estas, no se requiere. Hay que esperar, específicamente porque el llanto se está presentando cuando sucedió algo que no le gustó. Porque si fuera un llanto sin causa, habría que ir al pediatra. Pero si no es así, vamos viendo cómo el temperamento se va a ir educando y va a ir moldeándose poco a poquito en la medida en la que él va ganando madurez y va creciendo. ¿Cómo manejas en tu casa cuando tus hijos te responden? Cuando al decir algo, al pedirles algo, al comentar algo, tus hijos te contestan. ¿Cómo lo tomas? Porque más allá del cómo lo hacen, ¿le pones atención a lo que te está expresando? Fíjense que es muy frecuente con la finta del mal modo. Y por lo tanto, de entrada, ya descontemos lo que nos dijeron. Y sin embargo, no siempre los modos, que sí no ayudan en nada, por supuesto, y ahí es donde está la falta de respeto, nubla lo que te está expresando que piensa. Y a veces lo que piensa no está mal. Es la manera en la que te está diciendo las cosas lo que se vuelve inadecuado. Y no siempre, como papás, logramos hacer esa diferenciación. Eso que me dijiste puede tener razón, mi hijo, y me tendría que detener a pensarlo. El problema es la forma en la que me lo dice. Porque yo les aseguro que si te preguntara como papá o como mamá, ¿quieres que tu hijo o tu hija sepa defender sus opiniones o prefieres que se calle porque le da miedo y que se haga alguien que se hace chiquito en la vida ante las situaciones? Seguramente me dirías, no, yo quiero que sepa defender sus derechos. El problema es que mientras aprende a hacer eso, como lo hace en casa y lo hace contigo, lo hace practicando malos modos. Y ahí es donde nos atoramos. Ese es el proceso complicado. Así es que trata de poner atención y darte cuenta si le estás castigando las dos cosas, porque no estás sabiendo diferenciar los modos con el contenido de lo que te dice. Este es un claro ejemplo de cómo, no importa la edad, los hijos podemos salir afectados. Tengo una amiga que ayer me contó que sus papás se están divorciando y ella está en medio de ambos. Sé que está pasando por una situación difícil y le duele, sin embargo, no hice muchas preguntas por respeto a su privacidad y me gustaría ayudarla, pero realmente no sé cómo reconfortarla sin que se sienta invadida. Ella tiene 31 años y pues vive con ellos.
sin duda alguna, no necesitas hacer muchas preguntas, simplemente necesitas escucharla nada más y decirle que ahí estás para ella y que lo que ella necesite, tú estás para escucharla y que ya con la edad que ella tiene, justamente eso es lo que puede hacer, decirle a sus padres que ella no puede estar en medio de ellos, que ellos tienen que arreglar su propia circunstancia y que ella está con los dos porque ella es hija. Ella no es pareja de ninguno. No sé qué rol haya tenido a lo largo de la vida, pero lo cierto es que siendo una mujer adulta, probablemente hoy esté cayendo en la cuenta de que ella tenía un rol en esa relación y que ahora que sabe que los papás se están divorciando porque ya lo determinaron, le sea difícil cambiar el rol que seguramente vino teniendo, porque uno no se percata del rol que juega entre los padres hasta que los padres deciden separarse. Y quizás esto es lo que viene a complicarle la vida hoy, que los padres esperen que siga teniendo el mismo rol que tenía en la relación entre ellos, pero ahora con la diferencia de que la relación está por separarse o terminarse. Y eso la pone en conflicto, porque muy probablemente los papás sí tienen la expectativa de que su rol no cambie. Pero es un momento decisivo para ella, porque a lo mejor este divorcio se trata de un divorcio de 3, no un divorcio de 2. Pero es un perfecto momento para que ella diga, con permiso, hasta aquí llegué, y sea la hija que siempre tuvo que haber sido. Audiocentro.